colombianos. Hoy tenemos que hablar de una entrevista que ha puesto a temblar a muchos dentro del petrismo, no porque la haya dado un político, no porque la haya dado un senador de oposición, sino porque la dio uno de los economistas colombianos más reconocidos en los mercados internacionales, Alberto Bernal. Y lo que dijo debería preocupar a cualquier colombiano que tenga trabajo, empresa, ahorros o simplemente quiera que sus hijos tengan un futuro mejor, porque mientras algunos sectores de la izquierda celebran cifras aisladas y hablan de una economía maravillosa, Bernal lanzó una advertencia demoledora. Según él, Colombia está recibiendo una herencia económica mucho más grave de lo que el gobierno quiere reconocer. ¿Nos dijeron toda la verdad? ¿Nos ocultaron el tamaño del problema? ¿Está el país parado sobre una bomba fiscal? Por eso hoy en Fortaleza Patriota, la bomba económica que Petro le deja a Colombia y el engaño de la izquierda. Soy Catalina Gómez y en el canal donde la verdad se defiende vamos a analizar por qué uno de los economistas más escuchados por los inversionistas internacionales asegura que Colombia enfrenta una situación fiscal crítica y por qué las cifras que celebra la izquierda podrían estar ocultando una realidad mucho más preocupante. Quédate hasta el final porque veremos datos oficiales que contradicen el triunfalismo del gobierno y muestran la magnitud del desafío económico que enfrenta Colombia. Si defiendes la libertad económica, la democracia y el futuro de nuestra nación, suscríbete ahora mismo a Fortaleza Patriota. Dale like a este video, compártelo y escribe, no más mentiras, porque la realidad económica siempre termina imponiéndose sobre la propaganda. Empecemos. La gran discusión, ¿realidad o propaganda? Todo comenzó cuando María del Mar Pizarro publicó un mensaje asegurando que Colombia deja una economía favorable. Mencionó dólar por debajo de 3.500 pesos, inflación controlada, desempleo bajo, salario mínimo histórico, ausencia de deuda con el FMI. Pero Alberto Bernal respondió con una frase que resume toda la entrevista. En esencia, dijo que quienes invierten miles de millones de dólares en Colombia no miran únicamente esos indicadores, miran algo mucho más importante, las cuentas completas del país, y ahí es donde comienzan los problemas. Porque una economía no se evalúa solamente por el precio del dólar o por una cifra de inflación. También se evalúa por la deuda, el déficit, la inversión, la confianza y la capacidad del Estado para pagar sus compromisos. La deuda que preocupa a los expertos. Patriotas, aquí aparece el primer dato alarmante. Mientras el gobierno celebra algunos indicadores, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la deuda pública podría ubicarse alrededor del 61% del PIB durante 2026. Miremos el gráfico, la deuda pública con respecto al PIB en 2022 se ubicaba en el 53%, para el 2025 el incremento neto por el desbalance fiscal subió a 58,5% y para el 2026 se tiene una alarmante proyección del 61%. Eso quiere decir que de 100 pesos que produce el país, 61% se irá en deuda pública. Esto es alarmante. Y aquí viene la parte importante. La deuda no es solamente un número, la deuda son impuestos futuros, la deuda son intereses. La deuda son recursos que dejan de llegar a salud, seguridad e infraestructura para terminar pagando a acreedores. Por eso Bernal insiste en que el verdadero problema es cuánto costará sostener ese endeudamiento. El hueco fiscal que nadie quiere explicar, pero la situación se vuelve aún más delicada. El CARF advirtió que Colombia enfrenta un faltante cercano a los 31 o 32 billones de pesos para cumplir las metas fiscales planteadas para 2026. En el gráfico vemos la meta fiscal planeada, que es lo que el gobierno prometió que podía gastar sin romper las reglas, contrastado con la realidad estimada, que es la liquidez de corto plazo con la que realmente cuenta el Estado colombiano, versus el hueco fiscal, donde se evidencia un déficit crítico, es dinero que no existe, el faltante absoluto para sostener la operatividad básica. Y aquí es donde aparece una de las palabras más repetidas por Bernal durante toda la entrevista, la caja, porque una cosa es tener activos y otra muy distinta es tener dinero disponible para pagar las cuentas del mes. Señor Ramírez, presidente del CARF, que la información que ustedes encuentran y la situación fiscal de Colombia es mucho peor que lo que el gobierno había reportado, el gobierno actual del presidente Gustavo Petro, que lo que recibe el próximo gobierno es mucho más grave de lo que conocíamos hasta el momento. Sí, es más serio, digamos, porque las previsiones a finales del año anterior, cuando no se aprobó la ley de financiamiento, era que el gobierno durante este año haría un recorte de alrededor de 2 puntos del PIB, o de lo que esperaba haber conseguido con la ley de financiamiento. Como ese recorte no se ha dado y el nivel de gastos no se ha disminuido, pues la situación cada día es más grave. Bernal advierte que el próximo gobierno podría encontrarse con una situación de liquidez mucho más complicada de lo que se reconoce públicamente. El dato más preocupante de todos. Patriotas, prepárense para este dato. El déficit primario de Colombia llegó al 3,5% del PIB. Según el CARF, es el más alto en 30 años fuera de periodos de crisis extraordinarias. ¿Y qué es el déficit primario? Acá te lo explico de manera básica. Patriotas, imaginen una familia que gana 3 millones de pesos al mes, pero gasta 4 millones. Todos los meses le faltan 1 millón para pagar las cuentas. Pues eso mismo le está pasando al Estado colombiano. El gobierno está gastando más dinero del que recibe en impuestos y otros ingresos. A eso los economistas le llaman déficit primario.
Y cuando falta dinero, solo hay tres opciones: endeudarse más, subir impuestos o recortar gastos. Por eso Alberto Bernal advierte que la situación económica es más grave de lo que algunos quieren mostrar. Miremos el gráfico. El promedio histórico de Colombia antes de Petro era sostenible al 0.5%. De esta manera no se ponía en riesgo el futuro del país, o sea, no se comprometía además. El déficit primario actual es del 3,5%. Es un nivel crítico y máximo en 30 años, siendo este un hito de derroche sin precedentes que ni siquiera con emergencias o la pandemia se alcanzó antes. ¿Y por qué importa esto? Porque significa que el Estado está gastando mucho más de lo que recauda. Y cuando eso ocurre, alguien termina pagando la cuenta: los ciudadanos, las empresas o las futuras generaciones. La crisis energética que viene. Otro de los puntos más fuertes de Bernal fue la situación energética. El economista sostiene que las decisiones adoptadas durante estos años generaron incertidumbre para la inversión en hidrocarburos. Y mientras otros países continúan explorando nuevas fuentes de energía, Colombia enfrenta advertencias sobre disponibilidad futura de gas y necesidad creciente de importaciones. Bernal fue contundente. Dijo que el país no puede darse el lujo de sacrificar su seguridad energética por decisiones ideológicas, porque cuando falta energía, la consecuencia la pagan los hogares y las empresas. Una de las reacciones de uno de esos perdedores de este proceso electoral al lado de Iván Cepeda, ella es Susana Muhammad, una de las personas responsables de que en Colombia estemos hoy al borde de quedarnos sin seguridad minero-energética. Ella es una persona ambientalista, dice la senadora María Fernanda Cabal, una ecópata, que lo que hizo fue prohibir y ayudar a que se mantuviera, igual que Irene Vélez, la prohibición de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Hoy los colombianos tenemos que importar gas para poder bañarnos, para poder cocinar, para poder utilizar en la industria, para poder tanquear los carros, por cuenta del gobierno de Gustavo Petro, y pagamos entre un 25 y 30% más cara la factura del gas. Escucha. ¿Por qué Bernal dice que destruyeron la casa? Quizás la frase más recordada de toda la entrevista fue cuando comparó al país con una casa abandonada durante una fiesta descontrolada. Una metáfora que utilizó para describir lo que, según él, encontraría el próximo gobierno al revisar las cuentas reales del Estado. Su mensaje es sencillo: antes de solucionar cualquier problema hay que reconocerlo. Y según Bernal, el primer paso será mostrarle a los colombianos la verdadera situación fiscal que enfrenta el país. Yo creo que el tema de recomponer la relación en Washington es extremadamente importante. Y vamos a decirlo, y usted sabe que yo no tengo filtro y realmente no me importa si le gusta a la gente lo que digo o no digo. Yo le voy a decir una cosa. A mí me parece que la gente que cree que es romántico nombrar a una persona en un puesto como la Cancillería, que no sabe inglés, que porque supuestamente eso es avanzar en igualdad y en inclusividad, etcétera, a mí me parece eso una falta de respeto por los pobres en Colombia. No funciona así. A ver, Darcy, si a mí mañana me da un tumor cerebral, yo no me voy a ir a operar en un montallantas. Yo me voy a ir a operar en la Fundación Santa Fe. Voces en contra. Patriotas. Esto no lo está diciendo únicamente Alberto Bernal. Las alarmas vienen sonando desde distintos sectores económicos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la deuda pública podría alcanzar niveles históricamente altos y que el ajuste fiscal necesario no da espera. La Mesa Fiscal de Colombia, integrada por expertos académicos y centros de pensamiento, concluyó que el país necesita un ajuste entre 4 y 5 puntos del PIB para estabilizar la deuda pública. Diversos analistas económicos han advertido que el déficit primario alcanzó niveles no vistos en 3 décadas y que las finanzas públicas requieren correcciones estructurales urgentes. Ellos no son petristas, no son uribistas, son técnicos. No se dejen llevar por la propaganda zurda, porque la conclusión es evidente. El debate ya no es si existe un problema fiscal, el debate es qué tan grande es y quién terminará pagando la factura. La factura de la propaganda. Lo cierto, patriotas, es que la entrevista de Alberto Bernal dejó una reflexión que ningún colombiano debería ignorar. Una economía no se mide por un solo dato, no se mide por un dólar barato. No se mide por un titular optimista, se mide por la capacidad de sostener el crecimiento, atraer inversión, generar empleo y mantener unas finanzas públicas sanas. Y cuando organismos técnicos comienzan a advertir sobre deuda, déficit, gasto y sostenibilidad fiscal, lo responsable no es ocultar los problemas, lo responsable es enfrentarlos. Déjenme su opinión aquí abajo. ¿Creen ustedes que los colombianos recibieron información completa sobre la verdadera situación económica del país? Recuerden escribir, no más mentiras. Si creen que Colombia necesita conocer toda la verdad sobre las finanzas públicas. No olviden suscribirse a Fortaleza Patriota, activar la campanita, darle like al video y compartirlo masivamente. Soy Catalina Gómez y por amor a Colombia, esto es Fortaleza Patriota, donde la verdad se defiende. ¡Feliz día! Soy Rubén Darío Lizarralde. Señores presidente y vicepresidente electos, Abelardo del Espriella y José Manuel Restrepo. Ante todo, gracias por asumir la responsabilidad de recuperar la democracia en Colombia y asegurar la libertad futura. Grande la victoria, como dijo el presidente Trump, pero es más importante que Colombia sea grande a partir del gobierno orientado por ustedes. La Patria Milagro asume el compromiso con los colombianos de hacer sentir este renacer
en temas de impacto social urgentes como la salud, la seguridad en todo el territorio, el suministro de energía a pesar del Niño y la recuperación del empleo formal. Por supuesto, debemos enfrentar desafíos muy grandes en materia de educación, de déficit fiscal, de reactivación económica, de endeudamiento, de eficiencia del Estado y de gasto público. Pero quiero insistir recordando una realidad. Colombia todos los días asume un cinturón de cultivos ilícitos donde no solo se siembra coca, también alrededor de la coca se siembra una economía ilegal, la cual crece y se fortalece todos los días y que no